Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un privilegio, hermanos, poder estar aquí con el mismo ánimo y el mismo propósito por el cual en este día vinimos. Lo que motiva al cristiano, hermanos, es la vida eterna. El poder, hermanos, adorar a Dios, agradarle en todo, hacer su voluntad, estudiar las Sagradas Escrituras, aprender más de ellas. Así que gracias por el tiempo, hermanos, por estar aquí. Dios les bendiga, especialmente a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre son bienvenidos. Estamos estudiando, hermanos, la carta a los Filipenses. Una carta, hermanos, bastante importante para la iglesia y que tiene un gran aprendizaje para todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando establece la iglesia en Filipo, ¿en qué año fue? Voy a hacer un breve de preguntas para ver qué es lo que hemos aprendido, hermanos. 50. 52. Del año 50 al 52. Estamos bien. Fue en el año 50-52. Estamos bien. Cuando la establece, cuando la escribe la carta a los Filipenses, ¿en qué año fue? 60-62. Han pasado aproximadamente 10 años. Y al menos para mí es un corto tiempo para que ellos lograran de comenzar de cero, comenzar de nada, lograran, hermanos, la organización bíblica. Es decir, hermanos, lograron establecer ancianos y diáconos en ese corto tiempo. Y vaya que para establecer ancianos y diáconos en una congregación se sufre, se batalla, se requiere de mucho tiempo. La iglesia, hermanos, estaba madura. La iglesia, hermanos, tenía conocimiento bíblico. La iglesia estaba, hermanos, desarrollándose de una manera correcta, como Pablo se los había enseñado. Fueron diligentes en el trabajo que Dios había hecho para con ellos. El apóstol Pablo en esta carta, hermanos, les deja saber el gran amor que tiene para con ellos. Ellos fueron muy importantes. Dice, yo les llevo en el corazón. La iglesia en Filipos, hermanos, fue una iglesia que contribuyó económicamente para los viajes misioneros de Pablo. Así que donde él andaba, ellos enviaban ayuda económica para que Pablo siguiera predicando el evangelio. Y esto, hermanos, en esta carta se los va a dejar saber. Pero la razón principal por la cual Pablo escribe esta carta, ¿cuál es? Lo que a él verdaderamente le interesa saber de la iglesia. ¿Qué es? La unidad, el gozo, el amor. Y eso se los dice en la carta, ¿verdad? Para que vuestro amor abunde más y más. Pero hay una razón principal, lo vimos como punto número 1. La salvación. ¿Vale? El vivir por Cristo. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos. El amor sincero por la iglesia. A Pablo le interesa, hermanos, la condición espiritual de la iglesia. Me interesa saber cómo está. Él sabía que físicamente estaba bien, pero le interesa saber, hermanos, su condición espiritual. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su firmeza? ¿Cómo está su convicción? ¿Cómo están? Si están creciendo o no están creciendo, se están desarrollando o no se están desarrollando. ¿Hay problemas en la iglesia? ¿No hay problemas? ¿Están practicando el amor, la unidad? Cosas de estas a él le interesa, hermanos. ¿Cómo están en el progreso del evangelio? Y esto es lo que dice el capítulo 1 y versículo 6. Perdón, desde el 5. Dice, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos, y esta es la siguiente pregunta, ¿verdad? Ya se les voy a decir. Del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es, hermanos, esa buena obra? O me regreso otra vez. ¿Quién inició
esta buena obra en la iglesia en Filipos? Ellos iniciaron la obra, ¿verdad? Hablando físicamente, la establecieron. Pero espiritualmente hablando, dice, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro que el que comenzó en vosotros, es decir, el que comenzó en ustedes, la buena obra, Pablo le llama buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que Cristo venga por segunda vez. Fue Dios, ¿verdad? Fue Dios. Acuérdense que Pablo, cuando va para Asia, el Espíritu se lo impide 2 veces, y después en la tercera, Dios por medio de un varón, por medio de una visión, él ve a un varón macedonio diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios está interviniendo ahí. Acuérdense que cuando llega ahí, le va a predicar a un grupo de mujeres, y ahí está Lidia, la vendedora de púrpura, y Dios va a abrir el corazón de ella para que Pablo entienda, para que ella entienda lo que Pablo está predicando. Y nace la iglesia en Filipos, ¿verdad? Entonces cuando llega al versículo 5 dice, o más bien el versículo 6, dice, por lo cual estoy seguro que el que comenzó en vosotros, él se siente, hermano, simplemente un instrumento en las manos de Dios, él se siente solamente usado por Dios, pero quien comienza la obra, quien da el crecimiento, verdaderamente es Dios. Él nada más era un sembrador, sembró la semilla de la palabra, y nació el arbolito y dio fruto y llegó a ser un árbol frondoso ahí. Así que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos bien? Ahora, dentro de esa obra, ¿qué implica, hermanos? ¿En qué tenían que crecer ellos? ¿En qué tenían que avanzar? ¿Qué tenían que desarrollar como iglesia? Ahora sí. El conocimiento espiritual. Tenían que crecer en conocimiento bíblico. Tenían que crecer en ¿qué más? En amor, en unidad, los unos para con los otros. Y esta obra, hermanos, se va perfeccionando día con día. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Todos los días, hermanos, todos los días habremos de estudiar, habremos de avanzar. Dentro de esa obra, hermanos, implica una transformación. Y el cristiano, cuando nace en las aguas del bautismo, inicia, hermanos, inicia un proceso de transformación, un proceso de santificación. Y esto, hermanos, es día con día, día con día. Y créanme que en pocos años, por lo menos 10, 12 años que le ocupó a la iglesia en Filipos, llegaron a ser, hermanos, el trabajo casi completo como Dios desea. No obstante, la iglesia tiene problemas. Satanás, como le decía en la mañana, va a tratar de estorbar, va a tratar de impedir el plan de Dios, puesto que el plan de Dios era que se estableciera la iglesia en Filipos, la razón por la cual se desvía hacia Macedonia. Y Satanás va a tratar de estorbar siempre, hasta el día de hoy. Y crea problemas en la iglesia, va a tratar de dividir la iglesia, lo vamos a ver más adelante. Y Pablo en esta carta, hermanos, va a dar consejos sumamente importantes para que se mantengan firmes, para que nunca dejen de amarse y nunca se pierda la unidad, la cual es verdaderamente importante en la iglesia. ¿Qué más, hermanos? Bueno, Pablo, aparte de saber cuál es su condición espiritual, después de hablarles del evangelio y la importancia de predicarlo, después de decirles la importancia de contender por él, después de decirles la importancia de predicarlo y esparcirlo por todas partes, les va a hablar también de la obra, ¿verdad? De la obra que ellos tienen por hacer. Y lo van a hacer. Después de que Pablo se da cuenta de todo ello, ahora le va a decir cuál es la condición de él, física y espiritualmente. Y lo va a hacer con propósito también. Y les dice, hermanos, yo sé que por sus oraciones, por la manera en la que ustedes están orando, yo voy a salir de la cárcel. Él se encuentra preso en Roma cuando escribe esta carta y le dice a la iglesia, yo sé que por sus oraciones esto va a resultar en mi liberación. Pero, hermanos, quiero que sepan que yo no estoy preocupado, no estoy afligido, no estoy desanimado. A mí lo que verdaderamente me preocupa
es que la palabra de Dios, el Evangelio, allá afuera se siga predicando. ¿Y saben qué? Se está predicando. Algunos predican a Cristo por contienda, otros por amor, otros de buena voluntad, pero de una manera o de otra Jesucristo, el Evangelio se está predicando, se está esparciendo su palabra. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Este era el verdadero gozo de Pablo al ver que el Evangelio, hermanos, se estaba esparciendo, porque los hermanos, lejos de desanimarse, cobraron fuerzas, cobraron ánimo y predicaron el Evangelio. Quien era el encargado era él, y posiblemente lo hacía de una manera elocuente, porque Pablo era muy bueno en esto. Pero al ver que lo habían detenido y estaba encerrado, cobraron fuerza y ánimo, y se animaron. Los hermanos comenzaron a hablar, comenzaron a predicar, comenzaron a desarrollar la razón por la cual ellos habían sido llamados, para predicar el Evangelio por todas partes. Así que Jesucristo, hermanos, va a ser glorificado en mi cuerpo, o sea por vida, o sea por muerte. De todas maneras, va a ser glorificado en mi cuerpo. Si es en vida, trabajaré 100% en la obra de Dios. Y si es por muerte, por lo menos mi vida habré de dejar algún buen ejemplo a seguir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, hermanos, al decir eso, son textos muy simples, muy cortos, se han leído muchas veces, pero cuando lo leemos detenidamente, está la enseñanza. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es: yo no sé para ustedes, pero para mí, en mi persona, el vivir es Cristo. Mi vida la centro en Cristo. Mi ocupación, mi sueño, mi anhelo. Cada día que yo abro mis ojos, procuro y le pido a Dios que me dé fuerza, que me dé sabiduría, que ponga enfrente de mí gente que necesite conocer el Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo. No es hacer dinero, no es esforzarme por lograr aquello o aquello o aquello. No, no. Mi vida es Cristo. Y en esto me esfuerzo. Así que cada día que yo me levanto, vivo para la gloria de Él. Para mí vivir es Cristo. Para mí. Para ustedes, no sé. Hermanos, al ser ellos seguidores de Pablo, al poner toda su atención, todas sus fuerzas y todo su esfuerzo, porque lo vemos, porque fue una iglesia que verdaderamente trabajó en todo lo que Pablo encargó antes de irse de ahí. Entonces, si para Pablo el vivir es Cristo, lo debe ser para nosotros también. Y eso, ese concepto, hermanos, eso es aplicable hoy día. Si para Pablo el vivir era Cristo, para la iglesia hoy día debe ser lo mismo. Para usted y para mí el vivir debe ser Cristo. No debe de haber ninguna otra razón por la cual vivir en este mundo. El hermano Álvarez muy seguido cita la cita de Mateo donde dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, si ganaste comprar continentes completos y los quieres dar al último en el día del juicio, vas a querer tratar con Dios y decirle: Señor, trabajé y gané bastante y descuidé lo tuyo, pero mira, aquí está. ¿Qué te parece? Te cambio todos los continentes que logré tener a cambio de la salvación. ¿Qué recompensa dará por su alma? Y nos damos cuenta, hermanos, que a veces perdemos nuestro tiempo en cosas de este mundo y descuidamos lo espiritual. Descuidamos nuestra salvación. Descuidamos lo más importante por lo cual estamos usted y yo aquí en esta tarde. Porque queremos ser salvos. Porque queremos que el día que Jesucristo venga por segunda vez nos encuentre aprobados. Y el morirme es ganancia. Así miraba Pablo, hermanos, la vida. Hermanos, si yo salgo de aquí con vida, seguiré trabajando en la obra del Señor. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo,
Cristo vive en mí. Si Él me da permiso de seguir viviendo, lo voy a hacer para la honra y gloria de Él. Trabajaré en su obra. Seguiré edificando, estableciendo congregaciones. Seguiré escribiendo cartas. Seguiré animando a la iglesia. Seguiré exhortando. Seguiré enseñando. Seguiré estudiando. Pero si de aquí me pasan a ser ejecutado, créanme que para mí sería una ganancia. Habré logrado terminar mi carrera. ¿Y sabe qué? Ahora yo veo un problema. Porque si me voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, le hago falta a la iglesia. Necesito quedarme con ustedes. Yo sé que necesito seguir trabajando. Mire, vaya a Filipenses capítulo 1. Y por favor, alguien que me ayude a leer el verso. ¿Dónde estoy? 20, 21, 22. Del 22, por favor, al 25. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneciere con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Gracias, hermana. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Quién de nosotros, hermanos, se anima a decir que está listo para morir y que su muerte vendría a ser una ganancia? ¿Usted se quiere morir, hermana Diana? ¿No? ¿Tú te quieres morir, Sandra? ¿Deseas morirte? ¿Alguien desea morirse de aquí? Levanta su mano. Que estamos preparados. Sí. Pablo dice, fíjense lo que dice el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo deseo, hermanos, irme ya. Ya quiero descansar. Porque yo sé, hermanos, que si este hombre me lleva a la ejecución, me habré de reunir con mi Señor. Lo cual es muchísimo mejor, morar al lado de Cristo, aquel que me encontró en el camino a Damasco y me enseñó su verdad. Y me dijo, yo soy a quien tú persigues. Aquel que me instruyó por 3 años, aquel que me enseñó, me preparó, me entrenó para que yo hiciera su trabajo. Fui el apóstol de los gentiles. He edificado un montón de iglesias y la iglesia está fuerte. He corregido un montonal de problemas. Ya me apedrearon, ya me azotaron, ya me golpearon, ya me hicieron de todo. ¿Quién no desea partir y estar con Cristo cuando está 100% seguro que va para allá? Amén. ¿Cuántos estamos listos y preparados para decir eso? ¿Cuántos estamos seguros, hermanos, como las palabras que le dijo a Timoteo en el capítulo 4, verso 7 y verso 8? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera. Timoteo, a mí me está esperando una corona de vida. Exacto. Y sabes que no solo a mí, hay una para ti, y una para ti, y una para ti. Y para todo aquel que ame su vida. Para todo aquel que verdaderamente dedique su vida al servicio de Él. La vida cristiana, hermanos, es sumamente seria. Felicito, valoro a todos aquellos que tomaron la decisión de ser cristianos. Aquellos que tomaron la decisión de entregar sus vidas a Cristo. Pero valoro más a aquellos que se han mantenido fieles en este camino. Porque Satanás les ha estorbado de una y de 1000 maneras y lo seguirá haciendo. Si el justo con dificultad se salva,
¿Usted conoce una persona justa? ¿Todavía no la conoce? Pues si un día llega a conocer a un cristiano justo, íntegro, con dificultad se va a salvar. ¿Y en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Va a ser fácil la vida cristiana? No. ¿Vale la pena vivirla? Sí. ¿Vale la pena esforzarnos día con día? Sí. Hay que guardarnos del pecado, hay que cuidar nuestra santidad, hay que proteger nuestra salvación. Sí. Y es mi oración que esta iglesia, hermanos, que esta congregación se esfuerce día con día, permita que el Espíritu Santo obre en su vida para que la obra que Él comenzó el día que usted entregó su vida a Cristo, la perfeccione día con día hasta la venida de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra. Analícela, escudriñela. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Parece que en ella tenéis la vida eterna. Háganlo. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Y manténgase en los mandamientos de Dios. Manténgase en hacer lo correcto. Cuídese. Cuide el Evangelio. Enséñelo. Esa es la única manera, hermanos, por la cual usted y yo habremos de llegar un día a las moradas eternas. Pablo vivió una vida consagrada a Dios, hermanos. Por eso pudo decir que tenía esa corona. Por eso pudo decir que deseaba partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Y claro, porque ahora gozaría al lado de su Maestro, al lado de su Señor. Ya no estaría expuesto a pasar por hambre, ni por naufragio. No tendría que ayunar, no tendría que ser apedreado, soportar el dolor de las pedradas. ¿Nunca le han levantado una piedra a usted? Y duele bastante, ¿eh? Hermanos, disfrutar del descanso al lado de Cristo, Pablo dice, es muchísimo mejor. Pero yo sé que por las oraciones y porque yo a Dios le soy más útil que en la tierra que allá arriba, entonces me voy a quedar y seguiré trabajando. Por eso cuando los hermanos le dijeron que en Jerusalén le esperaban cadenas y cárceles y posiblemente su muerte, y los hermanos comienzan a llorar, les dice, ¿qué están haciendo? ¿No saben el tipo de convicción mía? ¿No saben, hermanos, que yo no solamente estoy dispuesto a ser atado y golpeado y apedreado, estoy dispuesto a dar mi propia vida por la causa de Cristo? Estoy dispuesto. Dios no ha querido todavía que sea así, por eso estoy aquí. Y sigo trabajando y seguiré aún. Esto es algo, hermano, verdaderamente importante. Mano, ¿Sí, hermano? y ahí la Apocalipsis 2:10, ¿verdad? No temas en nada, ¿verdad? Lo que vas a padecer. Se fiel hasta la muerte. Echar a alguno de vosotros en la cárcel para ser probado, ¿verdad? Y tener tribulación por 10 días. Pero, ¿verdad? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿verdad? Pero no debemos de temer nada, como dice allá 1 Pedro 2:12 también, ¿verdad? Que dice, no sorprendáis de la prueba que va a sufrir, como si alguna cosa rara, ¿verdad? Sino gozados por cuanto son participantes de los padecimientos. Y esto es lo que Pablo, hermanos, va a decirle a la iglesia antes de terminar su primer capítulo. Hay algo más importante, hermanos, que Pablo les va a decir. Por favor, alguien que lea el verso 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
y ahora oís que hay en mí. Gracias, hermana. Solamente, dice Pablo, va a terminar, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que, hermanos, todo va bien, pero hay algo en lo que ellos deben poner mucha atención. ¿Y qué es? ¿En qué, hermano? ¿Cómo vivir? Ok, en cómo vivir, ahí va. Tienen que ponerle atención al Evangelio. Solamente, hermanos, que os comportéis como es digno del Evangelio. Está hablando, hermanos, de un estilo de vida que el cristiano debe mostrar que es muy diferente a la del mundo. Se deben de comportar, hermanos, como es digno del Evangelio. Deben estar firmes para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. ¿Saben todo lo que implica este texto? Y aquí pudiéramos dar otra clase completita. La importancia, hermanos, la importancia de ponerle atención al Evangelio, de aplicarlo a mi vida, de saber exactamente por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo y cómo es posible que permitió que diera su vida, que fuera sepultado y que fuera resucitado el tercer día. Y ahora, por medio de ese Evangelio predicado, todo aquel que lo obedece puede ser salvo. Qué importante es eso, hermanos. Hermano, es una unidad. Y la iglesia junta, combatiendo unánime, debe salir a predicarlo sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Bueno, no teniendo vergüenza, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y quién dijo eso? Pablo. Porque es el poder de Dios para salvación, hermanos. ¿Por qué no predicarlo? ¿Por qué no enseñarlo? ¿Por qué no predicarle al mundo que en Cristo hay perdón de pecados y hay vida eterna? ¿Qué nos impide hacer eso? Hubieron muchos hombres de Dios que estuvieron puestos y listos para predicar el Evangelio. Pedro lo hizo, Felipe lo hizo, Pablo lo hizo, Timoteo lo hizo, Tito lo hizo. La iglesia del primer siglo, especialmente en Tesalónica, fue diligente en predicar la palabra de Dios. Llenaron aquel lugar. Dice Pablo, ya no tenemos necesidad nosotros de hablar nada. Ustedes mismos se han encargado de llenar toda esta región del Evangelio. La iglesia en Filipos creció, hermanos, y Pablo dice solamente, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y este es el tercer punto, hermanos, ojalá que lo termine. La dignidad del cristiano en su andar. Porque nuestro andar, hermanos, nuestra manera de conducirnos en esta tierra dice mucho qué tipo de cristianos somos. Y Pablo, hermanos, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Cuando nosotros, hermanos, nos levantamos de las aguas del bautismo, ahí inició una nueva vida en Cristo. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. Todo. Ahí inicia, hermanos, un comportamiento diferente, una vida diferente. Morimos espiritualmente al pecado, nacimos para Cristo. Somos hijos de Dios, somos hechura suya. Empieza, hermanos, un estilo de vida diferente. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. De aquí para adelante todo es hecho nuevo. Necesitamos aprender a conducirnos dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? También dentro, también fuera de la iglesia. Es decir, hermanos, cuando estamos en el mundo. ¿Sabía usted que hay cristianos que no se saben comportar como cristianos?
¿Saben que quizá no han leído el texto que dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio? Necesitas iniciar una nueva vida en Cristo. Necesitamos, hermanos, madurar en ello. Vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios, tanto en el mundo como en la iglesia. Y esto a Pablo le preocupaba demasiado. Era un hombre, hermano, celoso en cuanto a ello. No le tocaras el Evangelio, porque te va a hacer garras. Los hombres que anduvieron con él fueron hombres de convicción. Por eso cuando vio a Juan Marcos, dijo: este hombre no conviene que ande con nosotros. Y se dividieron, ¿verdad? Porque a Pablo, hermanos, tenía eso, que a él le gustaba traer hombres de convicción, hombres celosos, hombres que amaran la obra. Mire, a Timoteo en el capítulo 3 de su primera carta, 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, Timoteo, te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a todos aquellos que te escuchan. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, cuando Timoteo era un hombre, hermanos, que amaba la obra? En el capítulo 2 y versículo 19 les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también, estoy leyendo Filipenses capítulo 2 y versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Por eso cuando conoció a este joven y vio que tenía convicción, lo pesca y ya lo suelta. Lo mismo hizo con Tito. Y también le escribe a Tito, capítulo 2 y verso 1: pero tú ahora lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hizo lo mismo. Hombres celosos, hombres entregados al servicio, pero no obstante, les escribía y les decía y les recordaba: son hombres de Dios, cuídense y cuiden lo que enseñan, y de esa manera se van a salvar y salvarán a aquellos que les escuchan. Sembraba, hermanos, en ellos convicción, firmeza. Por eso la iglesia, hermanos, y también se lo digo a Timoteo, y encárgate de enseñarle a otros hombres que sean como nosotros, que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo capítulo 2 y verso 2: lo que has oído de mí, fíjense bien, hermanos, la confianza que tenía Pablo, lo que has oído de mí, enséñaselo a otros hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso la iglesia hasta el día de hoy, hermanos, prevalece. Por eso la iglesia está firme hasta el día de hoy, y lo seguirá estando hasta que Cristo venga por segunda vez. Porque todavía hay celo, todavía hay convicción, todavía nos redarguye el pecado, todavía procuramos hacer lo mejor de nosotros. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, es un ejemplo para nosotros, como dice allá Apocalipsis 3:4, la iglesia de Sardis, porque hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mi obra es su nombre en la vida, y consideraré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Exacto, hermano. No mancharlos. Hay cristianos que todavía mantienen sus vestiduras blancas, ¿verdad? Su santidad, está hablando ahí. No se contaminan. Y es que Cristo viene, hermanos, por una iglesia gloriosa, por una iglesia limpia, pura, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esa es la iglesia verdaderamente por la cual Cristo viene por segunda vez. Y qué importante, hermanos, es aprender a conducirnos en la casa de Dios. Pablo se lo dice a Timoteo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Se aprende, hermanos, a caminar. Se aprende, porque todo es hecho nuevo. No lo conocíamos, vivíamos en la inmundicia, viviendo perdidamente, haciendo todos los deseos de la carne, igual que el mundo.
Pero una vez que llegamos al conocimiento de la verdad y ingresamos al reino que es la iglesia, dice Pablo, y aquí todo es hecho nuevo. Nuestra mentalidad cambia, nuestra vestimenta cambia, nuestra manera de ver, nuestra manera de conducirnos. Y Pablo dice a Timoteo, tienes que aprender a conducirte dentro de la iglesia. Estamos hablando de asunto espiritual, estamos hablando de un terreno celestial. Hay que aprender a hacerlo. Solamente le dice Pablo, que aprendan a conducirse, sepan cómo deben andar, sepan cómo deben predicar el evangelio, estén unánimes, estén combatiendo juntos el evangelio. ¿Sabe por qué les dice eso, hermanos? Qué importante es contender por el evangelio, por tanta falsa doctrina, por tanta falsa enseñanza. No era el problema que tenían los Gálatas. Lea Gálatas 1:6 al 9. Se estaban yendo tras un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque no combatieron, descuidaron, hermanos, algo tan importante como lo es el evangelio. Solamente les dice, les encargo una cosa, pónganle atención al evangelio, cuídenlo y protéjanlo. Y dice, hermanos, porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Sí, hermanos, se ganaron el premio. Creyeron en Cristo, van a padecer por Él. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Sí, hermanos, te es concedido porque creíste en Él, pero también que padezcas por Él. Verso 30, y con eso termino, hermanos. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Serán encarcelados? ¿Serán apedreados? ¿Serán azotados? ¿Serán golpeados? Ellos saben. Y si el carcelero de Filipos estaba ahí, que es mi convicción que sí, él se acordó al escuchar las palabras de Pablo, de que esa noche el carcelero de Filipos sabía que estaban encarcelados injustamente y golpeados por haber sanado a ese muchacho, con ese espíritu de adivinación. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ellos lo vieron. Y ahora oís que hay en mí. Sigo preso. Por la misma razón. Sigo preso. A partir del capítulo 2, hermanos, nos va a enseñar que ahora la iglesia se debe de vestir de humildad. Nos va a enseñar, hermanos, el capítulo 2, que hay un gran ejemplo a seguir de humildad. Y es Cristo. Y este sentir debe estar en todos y cada uno de los cristianos. Pablo va preparando a la iglesia poco a poco y le va diciendo, hermanos, lo que es verdaderamente la vida cristiana. Y este es el amor sincero por la iglesia. No solaparle el pecado, hacerle ver en qué está mal, a tratar de provocarle un cambio en su vida. Y yo espero, hermanos, yo espero que si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, hagámoslo, porque les amo. Pablo se los dijo, en qué tenían que cambiar, qué tenían que cuidar, en qué tenían que prevalecer, porque les amaba. Gracias por la ayuda económica que me dan, pero me interesa tu salvación, me interesa tu condición espiritual. Me preocupa cómo te estás conduciendo en este mundo. Considéralo, hermanos. Hermano Víctor, la última y nos vamos. Sí, es bien importante, ¿verdad? Por eso en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque en ellas parece, ¿verdad? Como 1 Pedro 3:15, ¿verdad? Para estar siempre preparado. Siempre preparado. Defensa, porque dice 2 Corintios 10:5, para derribar todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Eso es. Así debe ser. Hermano Ron. Sí, con ese versículo 29, ¿verdad? Que no solo que creáis en Él, cualquiera puede creer en Cristo, pero que padezcáis por Él, ¿verdad? Ahí estaba el alma, el espíritu y el cuerpo del apóstol Pablo, estaban entregados total,
cualquiera puede creer, pero que padezcáis por Cristo, ¿verdad? Ahí está la cosa. Sí, hermano, a mí me gusta mucho Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese versículo lo dices en 1 o 2 segundos. Sí, Ya está de memoria. pero encierra Y lleva a cabo ese versículo en vida 60 años, 70 años. Desde que tú te has entregado a Cristo hasta la muerte, 40, 50, 60 años en el ministerio, en el trabajo de Dios, más toda la eternidad que vamos a morar con Dios. Y te fija cómo hay una larga historia en la vida en que tú tienes que desempeñar ese versículo. Para mí el vivir es Cristo. En toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Y cuando fue el funeral del hermano Serna, se cumplió ese versículo. Desde que él fue bautizado, en todo su trabajo, toda la obra que él hizo, todo el arduo trabajo, hasta su muerte se cumplió. Ese es el versículo que se cumple muy largo. Entonces, y si a nosotros nos preguntas, ¿tú quieres morir o morirte? Todos vamos a decir que no. Pero esa es la realidad del cristiano. Por eso venimos aquí toda la semana a prepararnos espiritualmente y mentalmente para estar cerca de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien en claro, en que no tenemos que tener miedo para morirnos, debemos de estar preparados. ¿Tú te quieres morir? Uno por naturaleza dice que no, pero espiritualmente, hermano, será una gloria, algo divino estar con nuestro Padre Celestial. Y si nuestra respuesta es, yo no me quiero morir, entonces no vengamos aquí, no tiene caso. Sí, es cierto. Entonces para eso nos preparamos. El cristiano debe estar listo, hermanos, para partir de este mundo en cualquier momento. Si decimos que no, estamos perdiendo nuestro Porque tiempo. como no sabemos cuándo nos vamos de aquí, a lo mejor saliendo de aquí tenemos un accidente ahí, y hasta ahí llegó el hermano Alejandro. Y si no estaba listo y preparado, ¿a dónde va a ir? Por eso es algo serio, hermanos. Es algo para considerar. Que vivir sea Cristo en su vida. Un día, o dos, una semana, o 60 años. Nunca pierda esa fe y esa convicción y estará listo para partir en cualquier momento. Por eso, si usted no está listo para enfrentarse con el Señor, si usted no está listo todavía para partir de este mundo, no ha arreglado cuentas con el Señor, estamos listos y preparados para recibirle. El perdón de pecados está disponible. La sangre de Cristo se derramó y es la única que tiene poder para limpiarle de todo pecado. Si así lo decide, nuestro hermano ya está listo para cantar el himno. Pase al frente, le invitamos. Dios le bendiga.